se le pegó de los huesos y mi abuela encorvada con el dolor en el estómago por la brujería. Resulta que cuando Eugenio Jiménez dice, bueno, ya que ya había predicado, ahora vamos a orar voy a orar por los enfermos, levanten su mano y pongan su mano en la otra parte donde tienen la enfermedad. Mi abuela dice que estaba llorando. Dice que comenzó a sentir una presencia de Dios tan sublime y poderosa en ese lugar, en ese estadio, en Barranquilla, Colombia, que ella comenzó a llorar y decía, yo sentía como mis lágrimas corrían por la cara y yo le decía a Jehová, sin creer en milagros, porque los testigos de Jehová no creen en milagros, yo le decía a Jehová, Jehová, si quieres no me cures a mí y no cures a mi hija, pero levanta a José, porque se llamaba José el niño que estaba metido entre esas llantas, con las piernas paralíticas, o sea, paralítico, en sus piernas secas. No me cures a mí, no me sanes a mí y no sanes a mi hija, pero levanta a José de las llantas. Mi abuela estaba llorando y ese estadio estaba encendido en presencia de Dios, en fuego de Dios. Mi mamá dice que ella, a los 14 años, ella dice que esa protuberancia, ese hinchazón que tenía aquí, se le bajó por completo. Sintió cuando la clavícula le tronó y se le pegó. Y comenzó a darse golpes en la clavícula mi mamá. Y a jalarle el vestido a mi abuela que estaba llorando, pidiéndole para que sanara a José. Amén. Y mi mamá le decía a su abuela, a su mamá, mamá, mira, estoy sana. De repente Eugenio Jiménez dijo, yo quiero que levanten la mano aquí en Barranquilla, Colombia, aquí estas 35,000, 40,000 personas que están metidas en este estadio. ¿Quiénes son testigos de que Dios realmente ha hecho un milagro? Y levanten la mano los que verdaderamente han visto un milagro de Dios aquí subiendo por esta tarima. Ese muchacho, sus piernas comenzaron a recobrar carne, a recobrar tendones, músculos, articulaciones. El Señor lo levantó de esas llantas, de arrastrarse en esas llantas en el piso, en la calle de Barranquilla, Colombia, y comenzó a subir las escaleras de esa tarima. Y estaba el papá del muchacho, los familiares, estaba el médico, el doctor que lo atendía a ese niño arrastrándose por las calles de Barranquilla, Colombia. Y mi mamá comenzó a jalarle el vestido a mi abuela y le decía, mamá, mira, José está subiendo las escaleras. Amén, aleluya, poderoso. José está subiendo las escaleras. Mira, José está subiendo las escaleras. Cuando mi abuela abre los ojos y ve a mi mamá, que la protuberancia, la hinchazón, ya no estaba la clavícula totalmente pegada al hueso, y comenzó a ver a José subiendo las escaleras. Mi abuela dice que en ese momento le atacó como una puntada en el estómago y se encorvó y comenzó a vomitar un líquido verde con sabor a yuca amarga. Botó la brujería que le habían echado, recibió liberación. Muchísimos años después mi mamá y mi abuela transicionaron hacia Venezuela. Mi madre conoció a mi papá, un venezolano, un hombre extraordinario, y de allí vengo yo y 4 hermanos más. Amén, yo creo que después allí comenzó mi vida, en ese milagro que Dios, en esos 3 milagros que Dios hizo en Barranquilla, Colombia, mi madre en su niñez, en su juventud. Dios me llamó al ministerio con mi pastor Inerio de Jesús Morillo en Venezuela. Estudié en la Universidad Teológica Dios es Amor, me gradué de licenciado en Teología Mención Pastoral y fui enviado a pastorear una de las iglesias que se estaban abriendo en el este de la ciudad de Caracas. Y luego aquí, en Estados Unidos. Mi vida en el ámbito de lo que es el Evangelio de Jesucristo ha sido pura pasión y una entrega que realmente, a pesar de las caídas, los fracasos, los errores, Dios me ha sostenido y me ha levantado con su gracia, y aquí estamos. Amén, Doy gracias a Dios por esta invitación de estar acá con ustedes, Pastor Reinier, y que Dios, conozco también al Pastor Gabriel Hernández, Gabriel Hernández, a su esposa, la pastora Keila. He tenido la oportunidad de estar con ustedes allí predicando en la iglesia, y Dios, para responder tu pregunta, cómo fue el inicio de mi vida a nivel ministerial en el Evangelio, así llegué a los caminos del Señor. 5 o 6 añitos, cuando mi abuela comenzó a llevarnos a la iglesia, y aquí estamos. No te voy a decir mi edad porque nadie lo va a creer, pero ¿para qué? No hace falta. La que aparente. No. Gloria a Dios, mi hermano, poderoso testimonio de cómo tu familia pudo llegar a los pies de Cristo. Es impactante y bueno,
por desiertos, pruebas, problemas y a veces fracasos, vamos a pasar todo, pero gloria a Dios que tenemos a un Dios que nos levanta cada día, que no nos va a dejar ahí en el suelo porque no estamos solos, así como Él le dijo allí al profeta Jeremías, cuando Jeremías nos dice la palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Ahí Dios le estaba diciendo a Jeremías que clamara, que él no estaba solo. Y también nos dice lo mismo a nosotros: cada día clamen porque ustedes no están solos, yo estoy ahí con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tienes varios libros escritos, tienes 2 libros escritos y hay uno que viene en camino. ¿Qué nos puedes hablar sobre estos libros? ¿Qué te inspiró a escribir estos libros y dónde los podemos encontrar? El primer libro no es utopía, es reino. No es utopía, es reino. Este libro no es utopía, es reino, era una sencilla predicación. Era una predicación que estaba realizada, que estaba diseñando, así se titulaba: no es utopía, es reino. Y si me preguntas de dónde salió eso, mira, yo no sé de dónde salió el título no es utopía, es reino. Creo que pude haber observado algunas cosas, algunas preguntas, personas en las redes sociales haciendo preguntas con relación al mensaje del reino. En las redes sociales muchas personas piensan que el reino es una utopía. Y quizás también por el tipo de mensaje de reino que hoy en día muchos pastores o muchos ministros están presentándole a la humanidad, un mensaje de reino lleno de muchas utopías. Acepta a Cristo y vas a ser millonario, acepta a Cristo y vas a salir de esa pobreza, acepta a Cristo que tu vida va a comenzar a ser una flor de rosa, un color de rosas. Comencé a diseñar ese mensaje, no es utopía, es reino. Me hacían muchas invitaciones, varias invitaciones a predicar en Venezuela, en todas partes del país, pero yo hacía la pregunta a Dios. En el prólogo hablamos de esto: Señor, ¿cuándo vamos a predicar este mensaje? No es utopía, es reino. Conozcamos al reino conforme al corazón de su creador Dios. Bueno, me di cuenta de que como que no era una predicación nada más, era un libro. Y Dios comenzó a darme, y entendí el propósito. Había un llamado, era un libro. En la iglesia, un día, terminando del primer servicio dominical en Venezuela, en la iglesia en Charallave, donde me congregaba con los pastores Eduardo y Nidia, un hermano, Alexander Cambero, con una flamante sonrisa se me acercó. Yo no le había dicho absolutamente a nadie acerca de que estaba escribiendo un libro. Dios me dijo eso en el corazón. Me puso eso en mi corazón, no decirle a nadie acerca del libro. Quería hacerlo en secreto. Y se me acerca un hermano, Alexander Cambero, y me dice: pastor, con un papel en la mano y un bolígrafo, autograféeme su libro, fírmemelo. Yo le dije: ¿pero cuál libro? ¿De qué libro estás hablando tú? Usted va a escribir un libro, Dios quiere que usted escriba un libro. Y él no sabía nada, nadie lo sabía. Yo le dije: es verdad. Y ahí, proféticamente hablando y por fe, le firmé el libro. Luego, un día, saliendo de dar clases en uno de los institutos donde daba clase, uno de los colegios high school, yo era profesor de inglés en Venezuela, en uno de los colegios vi que por la situación crítica, política y social y económica por la cual Venezuela está pasando actualmente, escribieron en forma de protesta en una de las paredes de un gran edificio en el centro comercial Lido, por Chacaíto, en Venezuela, que decía: no utopía, queremos gobierno. Y dije: Dios, tú me estás direccionando a que verdaderamente este libro no es utopía, es reino, viene de ti. Y aquí está, lo comenzamos en Venezuela, terminamos parte del libro en Texas, parte del libro en Panamá, hasta que lo terminamos aquí en Estados Unidos, junto con Editorial Vestigios. Cuando Editorial Vestigios me entrevistó para ver si realmente yo podía formar parte de su staff de escritores, me hicieron una pregunta: ¿qué tipo de reino predica usted? Ese reino comercial, ese reino mercader, ese reino de manipulación, ese reino del evangelio de la prosperidad, porque no trabajamos con todo tipo de escritores, no trabajamos con todo tipo de pastores. ¿Qué tipo de mensaje de reino predica usted? Esa pregunta me lo hicieron en Texas. ¿Qué tipo de evangelio de reino predica usted? ¿Qué tipo de mensaje? ¿Usted predica de prosperidad? ¿Qué es? Entonces, cosas como esa. Y cuando yo le dije: bueno, pásenme el manuscrito de su libro, y les pasé el manuscrito. El libro tiene 23 capítulos, sencillo, fácil de entender y de leer, no es utopía, es reino. Y cuando iban por el capítulo 4, la editora me llamó y me dijo: aprobado. Amén, gloria a Dios. Aprobaron la edición del libro, terminaron de editar el libro y me dijeron: nos gustó mucho su libro y usted tiene que escribir acerca de hombres y mujeres de reino.
porque lo hace bien, usted habla bien del mensaje del reino, tiene material para eso, y de ahí surgió el segundo libro, Hombres y Mujeres de Reino, Liderazgo conforme al corazón de Dios. Amén. Hombres y Mujeres de Reino, Liderazgo conforme al corazón de Dios. Ambos libros los tenemos en Amazon, tanto Hombres y Mujeres de Reino como No es Utopía, es Reino. En Amazon lo tenemos en tapa blanda como los tenemos acá, tapa blanda, en tapa dura, y también lo podemos descargar en ebook, en Amazon, Kindle y en Amazon KDP. Tapa blanda, tapa dura y en ebook. Ya el tercer libro lo tenemos listo, la editorial lo tiene, estamos en el proceso de edición, si Dios quiere. Y bueno, con la ayuda de Dios ya para finales de este mes o principios del mes de enero lo tenemos y se titula Corazón de Reino. Es el capítulo 12 del primer libro. Este libro ya está registrado en Venezuela desde el año 2016. En el SAPI, Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. ¿Ok? Ya están registrados legalmente, registrados también a través de Amazon. Lo hicimos con ISBN de Venezuela. Ha sido una gran victoria de parte de Dios para nuestras vidas. Esto porque muchos pastores han estado observando los libros, me están llamando a cada rato, Pastor Ángel, quiero su libro. Hay pastores que están utilizando el libro, No es Utopía, es Reino, porque es un libro que va conforme al corazón de Dios para discipulado dentro de la iglesia, tanto para liderazgo como tanto para los que comienzan. Es un libro que te habla acerca de lo que es el reino fundamentado en las Sagradas Escrituras, y el libro Hombres y Mujeres de Reino, que lo están usando para liderazgo. Este libro lleva una categoría liderazgo cristiano, ¿ok? Y gloria a Dios, hemos estado trabajando con esto, el tercer libro y el cuarto libro que ya está listo y el quinto libro también. Hemos estado y están en cola esperando por la edición, ¿ok? Están en cola esperando por la edición y bueno, la editorial ya me puso como venía hablando contigo, Pastor Reinier, acerca de una gran responsabilidad de escribir acerca del mensaje del reino y cómo ha afectado ese supuesto evangelio de la prosperidad hoy en día. Amén. Y le doy gloria a Dios por eso, porque de una u otra manera el Señor ha estado trabajando en nuestros corazones, haciéndonos entender el camino por el cual Él quiere que andemos. Nosotros respetamos las doctrinas, respetamos reglas, normas que cada organización o denominación quiera poner en práctica a la hora de ministrar, pero nos vamos de acuerdo a lo que la Biblia dice. Amén. ¿Qué dice Dios? What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué tipo de reino predicamos? ¿De qué tipo de reino hablamos? Hace un tiempo estuvimos ministrando un mensaje que se titula ¿A quién Dios le abre las puertas? Lo diseñamos tanto en inglés como en español. Porque dice la Biblia en Isaías 26:2, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. La versión en inglés dice, open the gates that righteous people who keeps the faith in the Lord may enter in. Entonces, abrir las puertas, pero ¿quiénes van a entrar? Exactamente. ¿Quiénes van a entrar? Las puertas están abiertas. Cuando hablan en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, cuando le dice el pastor de la iglesia en Filadelfia, he aquí yo he abierto una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, ¿a quién Dios le abre las puertas? ¿A quién Dios le abre las puertas? Precisamente en el quinto libro, ¿verdad? Hablamos de un caso y en estos días voy a sacar un mensaje que no voy a decir el título, pero hay mucha gente que hoy en día está hablando acerca de autoridad. Me gustó ese libro que escribió el psicólogo Daniel Goleman, lo reconozco, me lo regaló mi hermana Eli. El libro se titula Inteligencia Emocional en el Liderazgo. Un liderazgo que no debe ser coercitivo, y vemos mucho liderazgo coercitivo dentro de la iglesia hoy en día. Yo soy la cobertura de esta iglesia, y estas iglesias están bajo mi cobertura, y esta es mi visión, y esta es mi doctrina, y esta es mi enseñanza, y tú ves que están doctrinando a las iglesias conforme a la visión de Él, pero no conforme a la visión del reino, no conforme a la visión de lo que dice la Biblia. Bendigo al pastor Luis Carlos Castaño y la pastora Ana Galvis por esta Biblia que cuando la pastora Ana Galvis vendía las Biblias en Venezuela. Gracias, pastora. Pastores de Colombia, tremendo, fueron mis pastores en Venezuela también. Entonces yo soy la cobertura de la iglesia y un liderazgo totalmente coercitivo, dictatorial. Aquí el que manda soy yo y este es mi gobierno, yo soy el apóstol, yo soy la cobertura y la cobertura y la cobertura. No todos hacen lo mismo, no son todos los líderes.
Le doy gracias al pastor gracias a Dios por el pastor Germán Sasso, porque en cierta ocasión me corrigió eso. Pastor Ángel, no son todos los líderes, tenga cuidado con eso. Amén. Y corregí algo en el libro Hombres y Mujeres de Reino, cuando hablé acerca de los yo, mi y me del líder actual. No es solo del líder actual, de algunos líderes actuales. De algunos pastores, de algunos líderes actuales. Entonces, cuidado con esto. Conforme a qué visión, conforme a qué doctrina, conforme a cuál mensaje de reino estamos doctrinando a las iglesias. Y no pensamos plasmar un mensaje más del reino y mucho menos ir en contra de lo que dice la Biblia. Yo no me imaginaba que hoy día iba a estar acá. Cuando el pastor Reinier se puso en contacto conmigo, me llamó, me mandó un mensaje y fue una gran bendición. Así que esto ha sido muy edificante. Algunos pastores han estado llamándonos. Un pastor en Centroamérica me decía, quiero tu libro y lo han estado usando. Me pidió un lote de libros para ayudarlo en lo que se llama el doctrinamiento de la iglesia, porque hay personas que no entienden la Biblia como tal, pero necesitan un catalizador, alguien que te interprete las Sagradas Escrituras conforme a la Biblia y no conforme a nuestra conveniencia. Entonces, esta situación es algo que ha estado afectando hoy en día. ¿Cómo están ministrando el mensaje del Evangelio del Reino? Porque se llama el Evangelio del Reino, no el Evangelio de la prosperidad. No es el Evangelio de la prosperidad, no es el Evangelio del apóstol, no es el Evangelio de la cobertura, sino el Evangelio del Reino es lo que Jesucristo vino a plasmar en nuestros corazones. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y antes que el hermano Javier tome las preguntas que va a hacerte, ya que estamos hablando, tome parte de la entrevista, ya que estamos hablando acerca de la prosperidad. ¿Qué nos puedes decir acerca de la prosperidad y de estos pastores que para mí no son pastores, sino son falsos pastores que están ahí a través de las redes sociales vendiendo los milagros de Dios y manipulando a las personas para que pacten una cierta cantidad de dinero y puedan ser sanos de la enfermedad que ellos tienen? Yo creo en la prosperidad de Dios porque yo creo que Dios es un Dios próspero. Amén. Pero no creo en la manipulación de estos falsos pastores que están manipulando a las personas para que lo ayuden a ellos a enriquecerse, haciéndoles creer que si pactan una cierta cantidad de dinero, Dios les va a sanar. Yo no vi nunca a Jesús cuando estuvo en su ministerio, cuando fue ahí donde el ciego Bartimeo, no le pidió una cantidad de dinero ni cuando sanó a la mujer de flujo de sangre, ni cuando hizo ningún milagro, no vi que él pidió y le dijo a las personas, pacta y entonces después yo voy a orar para que Dios haga el milagro. Yo quiero decirle a la audiencia entera, delante del Espíritu Santo de Dios que está aquí presente, yo no me imaginaba que el pastor Reinier me iba a lanzar este slider. Estamos en un partido de béisbol y yo estoy bateando, me lanzó un slider, pero con todo. No me imaginaba que el pastor Reinier me iba a lanzar esta pregunta, iba a hacer esta pregunta, o me iba a lanzar este slider. Porque bastante béisbol hemos jugado aquí en los estadios de Miami. Gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí en TV Hispanic con ustedes. No pensé, esto no es algo planificado. No es algo planificado. Veníamos hablando en el carro y él me decía, no es preparado, ¿no? No es preparado. Veníamos hablando en el carro y él me decía, quiero hacerle esta pregunta, pastor, porque he invitado a varios pastores y no he podido hacérsela, pero quiero hacérsela a usted. No sé por qué él me la está haciendo a mí, porque esto no estaba planificado. En todos los escenarios de la Biblia donde Jesús de Nazaret está predicando el Evangelio del Reino, sanando a los enfermos, no está plasmado y no existe esta doctrina ministrada por Jesús. Y como no es una doctrina ministrada por Jesús, pues es absolutamente y totalmente una falsa doctrina, enseñanza o norma que han impuesto hoy en día algunos pastores, porque sabemos que no son todos. Y a estos pastores que lo hacen, los respetamos, pero aún hay tiempo para rectificar, mis amados ministros. No es bíblico este asunto de pacta por tu milagro o pacta financieramente por tu milagro.
no tiene fundamento bíblico ni en el Antiguo Testamento y mucho menos en el Nuevo Testamento en plena dispensación de la gracia. Eso no tiene fundamento bíblico. Muchos ministros se aprovechan del caso aquel de Jacob, que hizo un voto con Dios, no un pacto, porque los pactos los hace Dios. Correcto. Amén. Por mi palabra, porque yo soy santo, dice el Señor, porque es lo que Dios dice, porque Dios sí está en la absoluta capacidad para cumplir un pacto, porque es 3 veces santo. Dios es santo, santo, santo. Amén, amén. Nosotros a cada rato nos equivocamos, fallamos, erramos, y Dios nos perdona, nos arrepentimos, vamos, y el Señor nos levanta, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero este asunto de pacta financieramente por tu milagro, vamos, marca, llama los números que están en pantalla, vamos, marca los números que están en pantalla. En cierta ocasión me pasan una llamada telefónica donde, pastor, una petición de oración, y aquella muchacha que está por teléfono hablando, pastor, ¿cuánto tengo que pactar financieramente para que mi mamá se cure de un cáncer estomacal? Mi madre, cuando yo escucho semejante aberración doctrinal y eso, yo decía, ¿cuánto tengo que pactar financieramente para que mi mamá se cure de un cáncer estomacal? Yo quiero quiero decirle nuevamente a la audiencia de que este programa no es preparado, de que yo no me imaginé de que el pastor Reinier me iba a hacer esta pregunta, porque realmente esta situación está aconteciendo hoy en día. Y llamamos a la rectificación y a que todos los ministros rectifiquen y vamos a hacer las cosas y a predicar conforme a lo que la Biblia dice, conforme a lo que Jesús enseñó. No conforme a lo que, como eso le funcionó a aquel, eso me va a funcionar a mí, que por esta razón, mira, hasta divorcios han ocurrido y me consta producto de esta situación donde este hombre se quiere divorciar de la esposa porque la esposa no está de acuerdo con esa manipulación del evangelio de la prosperidad y de pacto. Entonces yo soy el hombre y me divorcio. Soy venezolano y me divorcio porque a mi esposa se le quemaron las arepas. ¿Tú crees que ese divorcio me lo va a aplaudir Dios en el cielo? Me divorcio porque mi esposa no se sujeta porque yo sí quiero el evangelio de la prosperidad y ella no. Y me divorcio y le doy una patada por el trasero al matrimonio y lo mando para el infierno. ¿Qué cuentas le voy a rendir a Dios por eso? ¿Qué cuenta le voy a rendir a Dios por manipular el mensaje del evangelio, por vender los milagros, por vender hasta profetas hay en la actualidad pagados, manipulados por Jezabel y por Balaán, para que den una profecía en contra de aquel ministro, en contra de aquel pastor o en contra de aquel profeta, porque aquel profeta está predicando el evangelio como es. Entonces mira, ahora yo te pago a ti, le pago a otro profeta y lo manipulo para que lance una supuesta palabra profética en contra de aquel ministro. Manipulando profecías, manipulando el mensaje del evangelio, haciendo mercadería del mensaje del reino. Precisamente Editorial Vestigios nos encomendó a escribir un libro que habla específicamente de ese tema. Yo lo estoy pensando, cómo hablar de ese tema. Cómo hablar de ese tema, cómo plasmarlo a través de un libro. Bastante he hablado, por eso digo que por tercera vez esto no estaba planificado hablar de este tema ni para atacar a ningún pastor, ni a ningún apóstol, ni a ninguna persona. No. Yo no imaginaba esto. Y las veces que me inviten y las veces que me hagan esta pregunta, pues va a ser la misma respuesta. Eso no tiene fundamento bíblico. Pacta financieramente por tu milagro. Jesucristo no vino a plasmar un mensaje de dinero, predicándole a la gente un evangelio de mercadería. No. Y mucho menos vino a plasmar un mensaje de ruina, de escasez. La Biblia, usted quiere prosperar, aplique los principios del reino, aplique los principios de la Biblia y Dios lo va a prosperar en cualquier lugar, espacio y tiempo. Porque Dios lo va a hacer, porque Dios no es un Dios de ruina, no es un Dios de escasez. Al contrario, Dios es un Dios que restaura ruinas. Amén. Restauradores de ruinas, como dice en Isaías capítulo 43. O sea, y Isaías capítulo 40 también lo dice. Jesucristo no vino a predicar un mensaje de escasez ni de ruina. Multiplicó los alimentos, los panes y los peces. Le dio de comer a 15,000 y a 20,000, multiplicando los alimentos. El mensaje del reino es un mensaje que va a traer automáticamente por sí solo, sin necesidad de manipularlo y sin necesidad de doblar la Biblia e interpretarla a nuestra conveniencia. Nos va a prosperar, nos va a bendecir.
Soy una persona que me gusta aplicar el principio del diezmo, de las ofrendas, incluso hasta las primicias, sin necesidad de que un pastor coercitivamente me monte una pistola en el cuello y me diga, si no pactas financieramente y si no me honras a mí, que soy tu cobertura, no vas a prosperar. Esa manipulación no la aceptamos. Amén, gloria a Dios. Entonces, 100% para responder bíblicamente a tu pregunta, yo creo que el Evangelio del Reino trae consigo ya automáticamente prosperidad sin necesidad de que manipulemos la Biblia, sin necesidad de que la interpretemos a nuestra conveniencia. Y otra cosa es que, mira, me hablaba el pastor Ariel Montero, que trabaja bajo una unción apostólica también. Y bueno, él me hablaba, lo que pasa, Pastor Ángel, es que han usado ese término cobertura, manipulando a la gente. Y ojalá lo aplicaran bíblicamente como es, porque la Biblia habla acerca de pararse en la brecha por su hermano, pararse en la brecha. Busqué entre ustedes, entre mi pueblo, a quienes se pararan en la brecha y no los hallé. Busqué quienes hicieran vallado y no los hallé. Pues el que se para en la brecha da cobertura. Y el que hace vallado da cobertura. Amén. Y cuando no descubres la desnudez de tu hermano, como dice Isaías 58, también das cobertura. Eso es una cobertura bíblica. Pero no usar la Biblia, yo soy la cobertura de estas iglesias, porque ciertamente Jesús no delegó la potestad de ser cobertura a los apóstoles, ni a los profetas, ni a los pastores, a nadie. No existe en la Biblia que Pablo, yo como cobertura de la iglesia, yo Pablo, cobertura y ustedes están bajo mi cobertura. No existe. Entonces no tenemos un basamento bíblico para nombrarnos o automencionarnos o autodenominarnos cobertura de la iglesia. Pero qué bueno, decía el pastor Ariel Montero, qué bueno es usar ese término cobertura bíblicamente como debe ser y no con ese orgullo y esa soberbia y ese interés egocéntrico y financiero manipulando a la gente. Amén, gloria a Dios. Qué bendición es eso. Decías algo muy importante ahí, que siempre que te pregunten esa pregunta va a ser la misma respuesta, y creo que nosotros como hijos de Dios y cuando estamos bien claros en las Sagradas Escrituras, nuestra respuesta siempre debe ser la misma, porque nosotros no hemos sido llamados para quedar bien con los hombres, sino para agradar y quedar bien con Dios. Eso es. Gloria a Dios, qué bendición. Hermano, le vamos a dar parte a nuestro hermano Javier, a ver con qué viene. No sabe. No, para mí es un placer y un honor haber conocido al pastor. Llevo aquí en este país 2 años y creo que 1 año, creo que como que tenemos una... Sí, más o menos 1 año y medio tenemos conociéndonos. Y le tengo de menos aprecio, es lo que quiero que lo sepa. Gracias. Pero tengo una pregunta para usted. Otro slider. No, este es suave. Esto es una recta. Esto es suave. Para este tiempo, ¿cuál sería el mensaje de usted para las iglesias hoy día? Hablamos en nuestro libro Hombres y Mujeres de Reino acerca de reformadores del reino, no deformadores. El mensaje del reino ya tiene un fundamento. El mensaje del reino ya tiene un fundamento establecido de la boca de Dios para los oídos y el corazón de los profetas que escribieron en el Antiguo Testamento y para los apóstoles y profetas que escribieron en el Nuevo Testamento. El mensaje del Evangelio ya tiene un fundamento. No lo adulteremos, no lo manipulemos, no lo tergiversemos a nuestra conveniencia. No alteremos los fundamentos que ya están establecidos. Esto me recuerda al caso de Roboán, el hijo... Tu pregunta, ministro, me recuerda al caso de Roboán, el hijo de Salomón. Cuando el gobierno de Roboán, el hijo de Salomón, no fue un buen gobierno en ese momento. Pues resulta que Dios, para corregir a su pueblo, permitió que Císac, el faraón de Egipto, subiera contra Israel, contra Jerusalén, y saqueara e hiciera todo lo que Dios quería que hiciera para corregir a su pueblo. Entre esas cosas se robaron los 500 escudos de oro que Salomón mandó a fabricar. ¿Y qué hizo Roboán? El gobierno de Roboán fue un liderazgo, fue un gobierno de apariencia. Eso fue el gobierno de Roboán. ¿Qué hizo Roboán? Mandó a fabricar 500 escudos de bronce. Qué bueno qué ocurrencia para Roboán, ¿verdad? Y qué bien sería que la ocurrencia de Roboán a lo mejor sería: ponemos estos 500 escudos de bronce allá arriba, en el palacio o en el templo,
bajo, como decimos en Maracaibo, Venezuela, que le caiga esa pepa de sol brillante a esos escudos de bronce, para que desde lejos den apariencia por los rayos del sol, que son oro. Hay muchos escudos de bronce hoy en día en el altar. Hay mucho liderazgo de bronce. Restauremos el mensaje del reino. No lo deformemos, prediquémoslo como es. Hay un vacío del evangelio de Jesucristo. Han sacado a Jesucristo del altar de muchas iglesias hoy en día. No está el verbo, no está el evangelio del verbo, ese evangelio que predicó Juan, del cual habla Juan capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Han sacado a Jesucristo del altar para ponerme yo que soy la cobertura, para ponerme yo que soy el apóstol, para ponerme yo porque yo soy el pastor de esta iglesia, esta es mi visión. ¿Cómo respondería a tu pregunta? ¿Qué le diría a las iglesias hoy en día? Seamos los escudos de oro que Dios quiere que seamos y no vivamos de apariencia. Es necesario dejar de ser ese liderazgo de bronce, de escudos de bronce, y que seamos el liderazgo, escudos de oro que Dios quiere. Bendito Dios. Que seamos el liderazgo conforme al corazón de Dios. Ministro, pastor, te equivocaste, fallaste y erraste, que ibas caminando, te saliste del redil, predicaste, comenzaste a predicar un evangelio, un mensaje para pertenecer a la élite X, para pertenecer a la élite de renombre, pero tu nombre ha estado corriendo el riesgo de dejar de estar escrito en el libro de la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Por eso dice que nadie tome tu corona. Un evangelio plástico, un evangelio fácil. Acepta a Cristo que vas a ser millonario. Acepta a Cristo si vives en si vives allá en esos barrios, en esos ranchos más recónditos de Caracas, Venezuela, por ejemplo, donde los techos son de zinc y las paredes de latón. Vamos, corre al altar, pacta por tu milagro que el Señor te va a dar una mansión, una casa y te vas a hacer millonario. Ya la iglesia, ¿qué le diría a las iglesias? Ya la gente no va a las iglesias con la intención en el corazón de que quiero dejar las drogas, quiero dejar de ser prostituta, quiero dejar de ser bisexual, quiero dejar de ser lesbiana, quiero dejar de ser adúltero, quiero dejar de ser homosexual, infiel en el matrimonio, quiero dejar de ser un delincuente. No, ahora van a la iglesia es porque yo quiero saber cuál va a ser la palabra profética que me van a ministrar hoy, esa palabra que me va a prosperar y me va a dar sobreabundancia. Ya no hay esa intención de transformación en el corazón. Restauremos el mensaje del reino. Amén. Amén. Porque creo que ya, como decía, muchos ya no van a la iglesia en busca de Jesús, sino van por los panes y por los peces. Por los panes y por los peces. Eso es una cruel verdad. Uh-huh. Que en este tiempo, en este tiempo se ve eso. Que, sí. Lamentablemente estamos viviendo en tiempos así. Y entonces ya muchas personas no quieren ir a la iglesia verdaderamente buscando transformación, cambio. Una restauración, sino buscando algo material, creyendo y esperando que Dios le va a dar algo. Entonces, mi hermano. Sí, bueno, tenía unas cuantas preguntas, pero ya las respondió casi todas. Tengo una que creo que la hicimos en otros programas pasados. Déjame ver cómo la digo. O ¿la salvación se pierde o no se pierde? Ese tema de si la salvación se pierde o no es tan paralelo al tema de la predestinación. La salvación sí polémico. Muy polémico. Quiero escuchar su respuesta porque han pasado por aquí hermanos también han dado su punto de vista. Mira bien, yo acepté a Jesucristo, fui salvo. Acepté a Jesucristo y fui salvo. Ya tengo salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Resulta que la Biblia tiene la respuesta para eso. Porque muchos van a tocar desde el lado de afuera. Señor, en tu nombre eché fuera demonios, profeticé, hablé en lengua, gané almas para Cristo. Y Jesús desde adentro les va a decir, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Amén. Sí se pierde la salvación si no la cuidas. Por eso Pablo habla. Por eso Pablo dice,
cuiden su salvación, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Por eso en el libro de Apocalipsis dice que nadie tome tu corona. Es posible, porque mira lo que sucede en la parábola que Jesús nos enseña, porque me gusta hablar es acerca de lo que Dios dice, Jesús dice, la Biblia dice. Muchos fueron invitados a las bodas, a la fiesta, pero poquitos vinieron. Y el Señor de la fiesta se molestó porque los invitados no quisieron venir. ¿Y qué dijo el Señor? Ahora ve por las prostitutas, ve por los borrachos y a todo el que te encuentres en el camino, amén, me lo traes y lo invitas y lo sientas aquí. Es posible que esa silla decía para el pastor Ángel Sanabria, pero ahora la va a ocupar el pastor Reinier, porque el pastor Ángel Sanabria estaba tan ocupado en sus reuniones ministeriales, estaba tan ocupado en su evangelio de la prosperidad, estaba tan ocupado en enriquecerse, estaba tan ocupado en los negocios de la vida que se olvidó de los negocios del reino. Y tanto así que se descarrió tanto que la salvación de su alma se perdió. Gloria a Dios. Ahora dice que nadie tome tu corona. Esa silla que pudo haber tenido el nombre allí de fulano de tal, ahora esa silla la va a ocupar otro. ¿Y qué termina diciendo Jesús? Así va a ocurrir en el fin del siglo, donde muchos hijos del reino se van a quedar afuera y van a venir del norte, del sur, del este y del oeste, los hijos de Abraham, y se van a sentar allí. Donde muchos hijos del reino que eran salvos, que fueron salvos, que perdieron la salvación. Porque ese es el mismo tema. ¿Acaso cuando Cristo venga toda la iglesia se va a ir con él? Son muchos cristianos y muchos ministros y muchos pastores que se van a quedar. Gloria a Dios. Lamentablemente. Y le pido a Dios que tenga misericordia de mí, porque la salvación del alma es personal. Que me ayude, porque Jesús nos enseña a orar. Padre, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque también el apóstol Pablo dice, mira que el que esté firme, mire que no caiga. Y dice también, mira que no sea que muchos pierdan la gracia, la salvación, producto de una raíz de amargura. Entonces, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Sí se puede perder. Amén. Si nos descuidamos. Sí se puede perder si comenzamos a hacer las cosas contrarias a lo que la palabra escrita de Dios dice. Ok, tengo otra pregunta. Dígamela. ¿Otro slider o es otra recta? Sí, pero es algo sencillo y es algo controversial. Para explicar a la audiencia y a las personas que nos están viendo, a los hermanos, a la iglesia. Cuando decimos, primero, amén, ¿qué significa? ¿Y lo deberíamos usar todo el tiempo o no? Yo recuerdo que en la niñez, en mi juventud, tenía yo unos 13, 14, 15, hasta 16 años de edad, un predicador de Puerto Rico, un evangelista de Puerto Rico, lo invitaron a nuestra iglesia, el TEDE. Mi pastor era Inerio Morillos en Venezuela, en Caracas, Venezuela, Templo Evangelístico del Este. Bueno, y el predicador puertorriqueño decía, estos evangélicos pentecostales de hoy en día que le dicen amén a todo. A todo le dicen amén. Cristo viene en un platillo volador. Amén. Amén. Cristo viene y agarró a la iglesia en esa guachafita del amén. Guachafita, una palabra muy venezolana, muy coloquial en Venezuela. El Señor me reveló que Cristo viene en el arrebatamiento en 7 nubes, el número perfecto. Levanten la mano. ¿Quiénes se van en la nube número 1? Amén. ¿Quiénes se van en la número 2? Amén. Y en la número 3, amén. Y en la 4 y en la 7. Yo me voy en la 7 porque es el número perfecto. Amén. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo viene en 7 nubes? Ese es el tema. De que a todo le dicen amén, porque no leen Biblia. Por eso yo amo esa parte de los bautistas, porque los bautistas son muy cuidadosos con los amenes. Y son personas que estudian la palabra de Dios. Y no a todos le dicen amén. Amo a los pentecostales. Yo nací en una iglesia cristiana evangélica pentecostal. Hasta el día de hoy, el asunto es que el pentecostal se emociona mucho y a todos le dice amén. Amén, amén. A todos le dice amén. Cuidado con los amenes. Cuidado con los amenes. Yo respeto mucho esto, pero de verdad que respeto esos amenes. Hay que tener mucha prudencia, mucho cuidado con los amenes. El significado. Amén significa que así sea. Así sea. Así sea. Que así sea. It will be done. Sea hecho, que así sea. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Crees que una persona nace cristiana porque nace en un hogar cristiano de padres pastores o es cristiana
porque tiene un encuentro con Jesucristo. Mira, hay una situación con esto. Recuerdo que en Venezuela estaba en una iglesia e invitaron a predicar a un pastor, vamos a decir, a un supuesto pastor. Voy a utilizar con mucho respeto y delicadeza la expresión, el adjetivo negativo de supuesto pastor. ¿Por qué supuesto pastor? Cuando ese pastor estaba predicándole, era un aniversario de jóvenes. Una actividad, creo que era un aniversario de jóvenes, una actividad especial para jóvenes. Habían como 500 jóvenes en esa iglesia. Esa iglesia estaba full. Cuando ese pastor, ese supuesto pastor dijo que lo peor que le había podido suceder en la vida era ser pastor. Lo peor que me pudo haber sucedido en la vida es ser pastor. Porque mi papá era pastor y mi papá quería que yo heredara la iglesia y me puso como pastor y yo no quería ser pastor. Cuando ese hombre dijo eso, bueno, se terminó la gran actividad de jóvenes. La iglesia salió golpeada, los jóvenes traumados por el testimonio de ese hombre. Porque era pastor por herencia. Porque como yo soy pastor, mis hijos tienen que ser pastores a juro. Porque Aarón era el sacerdote y sus hijos eran sacerdotes. Déjame decirle que ya en el Evangelio del Nuevo Testamento, ese asunto no es así. Paralelo a eso, mis papás son pastores, viene Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, me voy con Cristo porque mis papás son pastores. ¿Sí? No, eso no es así. Te equivocaste. La salvación es totalmente individual, tiene que haber conversión genuina, convicción, arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento y el gran testimonio y las evidencias están en cuántos pastores están sufriendo en la actualidad porque sus hijos no quieren ser cristianos, no quieren seguir el evangelio, pues sus hijos no son salvos, sus hijos no han nacido de nuevo. Hasta que no sean cristianos y no haya arrepentimiento, pues no son salvos. Y hasta que no hayan nacido de nuevo, porque es que confunden este asunto. El ministro Orlando Anzola en Venezuela una vez predicaba acerca de esto. Yo estaba en un congreso, yo estaba de 16 años de edad y Orlando Anzola, un profeta y pastor venezolano, él decía que intercambian las posiciones. No, primero es el ministerio y después la salvación. Hoy en día se ve eso. No hay ministerio si primero no hay salvación. O sea, ¿cómo vas a ser primero pastor y después salvo? ¿Cómo vas a ir primero a ejercer un liderazgo si no eres salvo, si no tienes convicción de pecado, si no tienes convicción de arrepentimiento, si no sabes lo que realmente es experimentar la gracia, la salvación, si no hay un arrepentimiento genuino? Por eso dice arrepentidos y convertidos. Entonces, porque mi papá es pastor, yo soy salvo. Porque mi papá es pastor, obligatoriamente yo tengo que heredar el pastorado, el sacerdocio de mi papá. Yo te voy a decir algo. Mi papá fue uno de los mejores ingenieros mecánicos en Venezuela, uno de los mejores mecánicos. Estudió ingeniería y daba clases de matemática en la universidad en los Valles del Tuy, mi papá. Pero pregúntame si yo heredé algo de la mecánica que mi papá sabía. Yo en Venezuela no conocí mecánicos como mi papá. Yo sé que la luz se prende allí. Me monto en el carro, piso el freno, lo prendo, fíjate, me estoy equivocando, lo prendo o piso el freno, lo prendo, yo sé que tengo que tener el freno pisado para cambiar la velocidad por aquí, porque si no, no cambia. Hasta ahí sé yo de mecánica. Mi papá, gracias a Dios, ya partido de este mundo, menos que lo está escuchando lo que estoy diciendo. Porque realmente yo de mecánica no sé nada, no heredé la mecánica de mi papá. La salvación no se hereda. Y los ministerios, porque mi papá era apóstol, yo tengo que ser apóstol. Porque mi papá era profeta, yo tengo que nacer profeta. Ahí entra en función la gracia, la misericordia y el propósito de Dios en cada quien. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:15 cuando dice: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello? Mira, nosotros desde el Antiguo Testamento estamos conociendo lo que es el nazareato, el nazareo. Desde el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Cuando vamos al libro de Jueces, nos encontramos de que Dios le dijo, una de las instrucciones que Dios le dio a Manoa y a su mujer con relación a Sansón, que navaja no iba a pasar sobre su cabello, que no se iba a cortar el cabello porque iba a ser un nazareo para Dios. Entonces, ya nos encontramos en el Nuevo Testamento
Jesús de Nazaret se le llamó Nazareo y Nazareno, porque también venía con esa misma unción, con ese mismo propósito, también del cabello largo no sabemos hasta dónde, pero con relación a la mujer, le es deshonroso cortarse el cabello, según lo que Pablo dice, o cubrirse el cabello. Yo creo que también específicamente a quién se lo está diciendo Pablo, a la iglesia de Corintios. Ahí tenemos que estudiar el caso. Lugar, espacio y tiempo donde se está predicando. Amén. ¿A quiénes se los está diciendo? A ellas. Esas mujeres en Corintios tenían una lengua más larga que la cola de la pantera rosa o que el cuello de la jirafa. Y ahí es donde Pablo le da duro a las mujeres que no permito que enseñen y no permito que hablen y no permito que esto. Pablo lo dijo allí. También la mujer por naturaleza tiene esto, que hablan. Mira, tú estás trabajando y tu esposa en la casa te tiene almacenado psicológicamente todo un repertorio y guión y prepárate para cuando llegues porque te lo va a decir. Si estaba en el trabajo, bien sea porque estaba en la casa o porque viene del trabajo, prepárate. No se le olvida nada y va a hablar y hablar porque las mujeres por naturaleza lo tienen. ¿Ves? Y con relación al cabello, mira, estudiemos el caso. ¿A quién se lo dijo Pablo? ¿Lo dijo Pablo en todas las cartas? También lo dijo Pablo, ¿lo dijo Jesús? Eso es como el caso de que si las mujeres pueden ser pastoras o no. Pueden cortarse el cabello o no se pueden cortar el cabello las mujeres. A fin de cuentas, este asunto, Dios va a observar, por supuesto, el corazón. Dios va a observar si la mujer está, porque también es cierto que el cabello crece y se les vuelve un poquito antihigiénico. Y tienen que estar, y se les va a quemar por el sol, se les va a quemar por el exceso de frío, por el aire. Entonces, yo prefiero tener a mi esposa, ¿verdad? Con el cabello bien arreglado, bien bonito. A lo mejor no lo va a tener por la cintura como a lo mejor a Pablo le hubiese gustado que lo tuviera. También tenemos que entender que Pablo era un hombre que no era casado. Y Pablo dijo muchas cosas en relación al matrimonio, aún no estando casado, no por su propia experiencia. ¿Ves? Entonces, que no es que sean mentiras y no es que estén erradas, pero tenemos que considerar cosas como esas. Entonces, la mujer tiene que arreglarse el cabello. La mujer tiene que vestirse decorosa, como dice el mismo apóstol Pablo, sin exageraciones. Vimos el caso, por ejemplo, de una supuesta apóstola que la iban a ungir apóstoles. Te lo voy a decir en parábola. La iban a ungir apóstola, y cuando iba subiendo las escaleras, que eran como 7, 8 escaleras hasta arriba, esa mujer tenía una minifalda que le apretaba todo y unos escotes sin mangas y mostrando senos. Iba a recibir el ungimiento de apóstola. Y cada vez que subía un escalón, se tenía que bajar la falda para no mostrar mucho. A eso se refiere Pablo. Amén. A la prudencia. Entonces, cuidado con este asunto. Yo no critico si una mujer se corta el cabello, pero tampoco voy a criticar a una mujer que no se lo corta porque lo cree así. El mismo Pablo dice, si te es ocasión de pecar, cortarte el cabello, comerte esa bandeja llena de morcilla, de chorizo, de patas de puerco, de cochino, no te la comas. Pero si a tu hermano no le es ocasión de pecar, no lo critiques porque se la come. Correcto. Igualito, si a la mujer le va a ser pecado cortarse el cabello, no te lo cortes. Si para ti no es pecado dejártelo crecer, por lo menos tenlo moderadamente, bonito, arréglate para Dios y para tu esposo. ¿Ves? Pero imagínate tú que vamos a saludar a una hermana en la iglesia y la hermana te va a saludar y le va a dar un abrazo, un beso, o cuando hay un abrazo y un beso. Pero cuando la hermana te pasa por el lado, el cabello le huele feo, horrible, porque Pablo dijo de que me lo tengo que dejar crecer y por eso no uso champú. Y por eso no uso enjuague. Y por eso no voy a la peluquería. Porque Pablo dijo, los extremos son peligrosos. Claro. Eso. Sí, ese es el problema. Porque a veces hay un versículo en la Biblia y es como usted dice, tenemos que ver en qué tiempo fue, para quién fue, a quién se lo dijo, está dirigido, lugar, a quién se lo dijo. Okay. Porque no toda la Biblia, no todos los pasajes de la Biblia están escritos para una cierta persona en un mismo tiempo, sino fueron escritos en diferentes Ahora, fíjate tú, estaciones de tiempo. Sansón, no te cortes el cabello.
Jesús no se cortó el cabello. Los nazareos. Al cielo entonces van a entrar los hombres que tienen cabello en la cabeza. ¿Y los calvos cómo hacemos? No, nos embarcamos. ¿Cómo hacemos con Eliseo? Que le hacían bullying a Eliseo por ser calvo y les cayó juicio de Dios porque le hacían bullying al profeta calvo. Entonces, bueno, cuidado. ¿Cómo agarramos la Biblia para hacer doctrinas y cosas como esas? Eso es algo en defensa de los calvos. No sé si habrá algún calvo por ahí. Bueno, el tiempo se va rápido. Ya nos quedan como 6 minuticos para terminar, 5 minutos. Rápidamente, ¿qué le puedes decir a la audiencia que nos ve hoy sobre la necesidad que hay y la ausencia de Dios que hay en muchas personas en su corazón? La oscuridad, dijo Einstein, no es otra cosa más que ausencia de luz. El odio, la falta de perdón, el rencor, cualquier tipo de actitud nociva o tóxica en el corazón es ausencia de Cristo, ausencia de Jesucristo en el corazón, ausencia de la luz, ausencia de Dios. No veamos el Evangelio como una religión que me va a prohibir esto, me va a prohibir aquello, me va a permitir esto, aquello no me permite. No, no veamos el Evangelio del Reino así. El Evangelio del Reino es vida en Cristo Jesús. Primeramente, salvación. Te presentamos a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Aleluya, te presentamos a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Te presentamos a Jesucristo como el único y verdadero autor del mensaje del Evangelio del Reino, que no es otra cosa más que manifestación del poder de Dios y no se quedó en palabrerías, como dijo Pablo. Te presentamos a Jesucristo como esa solución para tu matrimonio, para sanidad, para salud. Empezamos este programa de hoy hablando de 3 milagros de sanidad que empezaron en mi familia. Te presentamos a Jesucristo como tu Salvador, tu esperanza, tu proveedor, tu protector, tu redentor, el juez que ministra a favor de ti sentencia, porque no hay ningún acta que tenga autoridad, ni valor, ni vigencia, ni veracidad contra ti, siempre y cuando hayas recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador y la sangre de Cristo te haya limpiado de todo pecado. Ministros, restauremos el mensaje del reino en nuestras iglesias, restauremos el mensaje del Evangelio en nuestras iglesias, prediquemos el mensaje del reino sin manipularlo, ya basta de escudos de bronce en el altar. Seamos el liderazgo conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios y conforme a lo que Dios quiere. Gracias por esta invitación de estar aquí con ustedes en TV Hispanic, Pastor Reinier y mi hermano querido que está aquí. Qué bello, qué bendición es haber estado en esta oportunidad junto con ustedes, llevando a cabo esta entrevista. Nada de lo que se llevó a cabo aquí fue preparado. Yo no imaginaba las preguntas. Yo no me preparé para estas preguntas, pero las respondimos conforme a la Biblia. Amén, aleluya. Pues nada, gracias a la audiencia en este día. El Señor les esté bendiciendo abundantemente. Y como siempre, le hacemos una invitación a aquellos que no tienen una iglesia donde reunirse. Le invitamos a nuestra iglesia Lluvia Fresca en la ciudad de Hialeah, Dios 85, East 13 Street, domingo 3 de la tarde y miércoles 8 de la noche, estudio bíblico. Y una vez más, mi hermano Pastor Ángel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de estar aquí con nosotros. Ha sido un tiempo maravilloso y esperemos que no sea la primera vez que puedas estar aquí compartiendo con nosotros. Y bueno, también nuestros libros en Amazon. Amén. Ya los tenemos en Amazon, libros Hombres y Mujeres de Reino. Muy bueno. Liderazgo conforme al corazón de Dios, Hombres y Mujeres de Reino, Liderazgo conforme al corazón de Dios, en tapa blanda, tapa dura y para descargarlo en ebook también. Y el primer libro no es Utopía, es Reino. Muy bueno ese libro, lo recomendamos. Conozcamos al reino conforme al corazón de Dios. En tapa blanda, tapa dura y en ebook también los tenemos. Gracias por la invitación, pastores, de estar aquí. Y bueno, es una bendición. Esperemos no sea la última, pues. No, aquí estamos. Esta es su casa, mi hermano. Gracias. Señor, les bendiga una vez más. Gracias.